Muy bien, ahora que ya sabemos un poco la estructura del colesterol, podemos hablar de la biosíntesis del colesterol con toda libertad. La biosíntesis del colesterol se presenta en el retículo endoplasmático liso. Y lo más importante o lo más relevante es que hay que saber el por qué sucede realmente. Hay casos particulares y específicos. Por ejemplo, durante la beta-oxidación de ácidos grasos, por decir un ácido graso de 20 carbonos, ese ácido graso de 20 carbonos me genera a mí normalmente 9-acetil-CoA. Si yo induzco beta-oxidación, ya sea por un ayuno prolongado o un estado de inanición, por ejemplo, yo voy a generar una inmensa cantidad de acetil-S-CoA, lo que me va a traer a mí como consecuencia la saturación del ciclo de Krebs. Una vez que yo tengo el ciclo de Krebs saturado y continúo con la beta-oxidación, voy a generar o obtengo al final muchísimos acetil-S-CoA, demasiados. Entonces debo buscar la manera, o el cuerpo busca la manera de transformar esos acetil-CoA para que no se acumulen. ¿Qué va a pasar? El cuerpo va a transformar esos acetil-S-CoA en cuerpos cetónicos por un proceso que se llama cetogénesis. De hecho, la biosíntesis del colesterol comparte con la cetogénesis las primeras dos reacciones. Las primeras dos reacciones son exactamente las mismas para cetogénesis que para la síntesis del colesterol. Una vez que yo tengo estos cuerpos cetónicos, es por eso que en la diabetes descompensada, en la cetoacidosis diabética, hay una inmensa cantidad de cuerpos cetónicos. Es debido a la inmensa cantidad de acetil-S-CoA que se producen durante la beta-oxidación de ácido graso. Ok, empecemos entonces con la síntesis del colesterol. Es un proceso enzimático, es una cadena de reacciones, ¿ok? Una cadena de reacciones enzimáticas que van a generar o van a formar al final la molécula de colesterol, que como pueden ver es una molécula complicada de 27 carbonos. Los nombres de estas enzimas varían dependiendo del libro, si es Lehninger, si es Harper, si es Devlin, cada uno puede cambiar, pero la esencia es la misma. Ok, empezamos con las primeras reacciones. Lo primero es que este es un sistema enzimático que yo ideé porque es mucho más fácil que el que aparece normalmente en los libros, siguiendo por supuesto la regla de que una enzima actúa sobre un sustrato y genera un producto, por eso las siglas ESP. La primera entonces es la enzima, lo segundo es el sustrato y lo tercero es el producto. Todo lo que aparezca por encima del sustrato es lo que sale de la reacción. Todo lo que aparezca por debajo del sustrato es lo que entra en la reacción. Muy bien, empecemos. En la primera reacción tenemos que la tiolasa actúa sobre 2-acetil-CoA y me genera acetoacetil-S-CoA. Fíjense que si estos son 2-acetil-CoA, son dos coenzimas que hay aquí y voy a liberar una. Esto es una coenzima A y aquí tengo mi acetoacetil-S-CoA, que es una coenzima A. Ok, en la siguiente reacción voy a utilizar, fíjense que este es el producto y este producto de esta enzima ahora es el sustrato de esta nueva enzima. Esta enzima se llama HMG sintasa o sintetasa, que es lo mismo. Entonces la HMG sintasa actúa sobre el acetoacetil-S-CoA y me genera HMG-CoA, que es beta-hidroxi-beta-metilglutaryl-CoA. En esta reacción, fíjense cómo entra el tercer acetil-S-CoA en la reacción. Para la síntesis del colesterol, yo necesito utilizar 3-acetil-CoA. Aquí tengo 2 y aquí tengo el tercero. Entra el acetoacetil-S-CoA y sale de la reacción justo aquí una coenzima A. Ya he liberado dos coenzimas A para el segundo proceso enzimático. Perfecto. En la tercera reacción tenemos el beta-hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, que actúa sobre el beta-hidroximetilglutaryl-CoA generando mevalonato. Esta es una reacción de oxidorreducción que utiliza dos NADPH que entran reducidos en la reacción y salen oxidados. Nótese que esta reacción libera la tercera coenzima A del tercer acetil-S-CoA de la reacción. En la cuarta reacción tenemos que el mevalonato 5-fosfotransferasa actúa sobre el mevalonato de la reacción anterior y forma mevalonato 5-fosfato. Esto es una reacción de fosforilación. El ATP posee 3 grupos fosfato y entra como ATP y sale como adenosín difosfato, porque en el camino le da un grupo fosfato al mevalonato, específicamente en el carbono 5, formando mevalonato 5-fosfato. En la quinta reacción, el fosfomevalonato quinasa va a actuar sobre el mevalonato 5-fosfato y me lo va a transformar en mevalonato 5
pirofosfato. Ok, este simbolito que está aquí, que es PPI, significa pirofosfato. Sin embargo, en el Harper, específicamente en la página 245, si yo mal no recuerdo, esto aparece como difosfato, 5-mevalonato difosfato. Sin embargo, puede entonces ser llamado pirofosfato o difosfato. Entonces, aquí sucede exactamente lo mismo que en la reacción anterior. Entra un ATP que tiene 3 grupos fosfato y sale un ADP que es un adenosín difosfato. Deja un grupo fosfato en el mismo carbono 5, por lo que tengo mevalonato 5 pirofosfato o difosfato. En la sexta reacción actúa el difosfomevalonato quinasa, que actúa sobre el mevalonato 5 pirofosfato o difosfato de la reacción anterior y me genera como producto 3-fosfomevalonato 5 pirofosfato o difosfato. Aquí entra un ATP igual que en la reacción anterior y que tiene 3 grupos fosfato y sale en forma de ADP, que es adenosín difosfato, porque le da un grupo fosfato al carbono 3 de esta molécula. En la séptima reacción tengo el difosfomevalonato descarboxilasa, que va a actuar sobre el 3-fosfomevalonato 5 pirofosfato o difosfato y me lo va a transformar en isopentenil pirofosfato o difosfato. Por supuesto, como toda reacción de descarboxilación, me va a transformar un grupo carboxilo y me lo va a liberar en forma de dióxido de carbono. En esta reacción, fíjese como en el carbono 3 hay un grupo fosfato y en el carbono 5 hay 2 grupos fosfato. Aquí hay liberación de un grupo fosfato, que es el grupo fosfato del carbono 3. En la octava reacción, el isopentenil pirofosfato o difosfato isomerasa actúa sobre el isopentenil pirofosfato o difosfato, que tiene 5 carbonos, y me va a generar un producto que es el 3,3 dimetil alil pirofosfato o difosfato. En la novena reacción actúa un preniltransferasa, que actúa sobre el 3,3 dimetil alil pirofosfato y me genera geranil pirofosfato o difosfato. En esta reacción entra un isopentenil pirofosfato o difosfato. Fíjense, este tiene 5 carbonos y este tiene 5 carbonos, por lo que el geranil pirofosfato o difosfato tiene 10 carbonos. Es una molécula de 10 carbonos. Aquí tengo un pirofosfato o difosfato y un pirofosfato o difosfato. Son 2. Y aquí tengo uno solo, entonces libero uno en la reacción. Y tengo geranil pirofosfato o difosfato de 10 carbonos. En la reacción número 10 actúa el cispreniltransferasa, que es la enzima. Actúa sobre el geranil pirofosfato o difosfato generando fernesil pirofosfato o difosfato. En esta reacción entra el isopentenil pirofosfato o difosfato. Este tiene 5 carbonos y este tiene 10, por lo que el fernesil pirofosfato va a ser una molécula de 15 carbonos. Aquí hay un pirofosfato y aquí sale uno de la reacción. Y como resultado, como producto, tengo el fernesil pirofosfato de 15 carbonos. En la onceava reacción, el escualeno sintasa o sintetasa es lo mismo, actúa sobre 2 fernesil pirofosfato. Recordemos que cada fernesil tiene 15 carbonos y me va a formar el escualeno. El escualeno es el precursor del colesterol y tiene 30 carbonos. Aquí, como es una reacción de óxido de reducción, entra un NADPH que está reducido y sale oxidado. La reacción libera 2 pirofosfatos o difosfato. ¿Por qué libera 2? Porque son 2 fernesil y cada fernesil tiene su propio pirofosfato. En la penúltima reacción actúa el escualeno epoxidasa, que actúa sobre el escualeno, que es el precursor del colesterol, que tiene 30 carbonos, y me genera 2,3 epóxido de escualeno. Esto también se puede encontrar en el Harper como óxido de escualeno. En esta reacción, que también es una reacción de óxido de reducción, entra un NADPH en forma reducida y sale oxidada. Entra un oxígeno y sale una molécula de agua. En la última reacción, la lanosterol ciclasa actúa sobre el 2,3 epóxido de escualeno de la reacción anterior y lo transforma en lanosterol. Ya aquí se forma por fin el anillo de ciclopentano perhidrofenantreno. Este señor tiene 30 carbonos, al igual que el escualeno. A partir de aquí, del lanosterol, hay 19 reacciones enzimáticas que no se han dilucidado y que son bastante complejas. Pero se sabe que en ese proceso el lanosterol es transformado en simosterol, en demosterol y finalmente en colesterol. En este proceso, en donde hay 19 reacciones, se libera dióxido de carbono y 3 grupos metilo.
Si este tiene 30 carbonos y le resto los 3 metilos que se liberan en estas 19 reacciones enzimáticas, yo voy a tener el colesterol finalmente de 27 carbonos. Y todo este proceso súper complicado es para formar una sola molécula de colesterol de 27 carbonos. Muchas gracias.